Mito, no abortaría, pero es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Les tenemos un gran tema el día de hoy, el argumento tal vez el más común que se escucha para el aborto, sobre todo en el ámbito político, y para esto tenemos también a mi compañera Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham en Alabama. ¿Qué tal estás, Pati? ¿Cómo estás? Hola Astrid, muy contenta el día de hoy. Me está encantando mucho combatir estos mitos porque creo que es una gran formación para convertirnos en guerreros pro vida, porque cuántas veces no se nos ha presentado este tipo de mitos y no sabemos cómo combatirlos o cómo contestarlos y perdimos esa oportunidad, esos minutos de poder cambiar un corazón y una mentalidad. Entonces, bueno, me parecen excelentes estos mitos y feliz de estar con ustedes el día de hoy. Mira, Pati, solamente en Estados Unidos ya hay más de 60 millones de bebés abortados. Para muchos tenemos un centro de abortos muy cerca a nuestro hogar. Es la cosa, parece lo más común, lo más cotidiano. Y bueno, esto de la industria del aborto se alimenta por las leyes, por las falacias que escuchamos y porque muchos cristianos no son activos porque nos dejamos llevar por estas tácticas, esos argumentos. Y uno que vemos cada año con las campañas políticas sobre todo, y vemos en redes sociales personas que dicen, yo me opongo personalmente al aborto, pero no puedo imponer mis creencias en alguien más. Yo no abortaría, pero estoy a favor de que sea permitido legalmente. Yo no abortaría, pero no quiero quitarle a una mujer el derecho a elegir. Es algo muy común que escuchamos y es una gran falacia y es también una gran cobardía de parte de los cristianos, que tenemos que abogar por todos los miembros de la familia humana. Y básicamente, Patti, una cosa que en México también recientemente con las leyes a favor del aborto que estaban promoviendo en México, también en otros países, en Latinoamérica, muchos países en vía de desarrollo, se escucha este argumento de que el aborto, yo no tendría un aborto, pero ¿qué tal las mujeres pobres que desesperadamente abortan clandestinamente, después se les castiga y las mujeres ricas pueden abortar sin ningún problema? Cosas así que están ellos promoviendo, ideas así para que las personas empiecen a pensar que no debemos de involucrarnos en el tema del aborto, que el aborto es algo personal, algo que no me compete a mí, decirle a alguien qué más hacer. Pero vamos a descubrir el día de hoy exactamente de dónde vienen esos argumentos, en particular de oponerse personalmente, pero no imponer esta idea, de dónde viene y también cómo combatirlo. Es una serie de episodios que estamos desarrollando para que ustedes tengan argumentos claros para ofrecer y también para poder desglosar un poco lo que conlleva este argumento. ¿Qué decimos realmente cuando decimos me opongo personalmente, pero no le voy a quitar a la otra persona el derecho a decidir? Creo que muchos hombres también se creen esta mentira. Así yo lo he mencionado en varios programas, que cuando yo tenía 12 años, los educadores sexuales de la clínica abortiva Planned Parenthood llegaron a nuestra escuela a hablarnos de los derechos de la mujer, ¿no? Si nos encontramos en un embarazo inesperado, nosotros tenemos el derecho de decidir, es nuestro cuerpo, y jamás se habló de los hombres. Entonces yo pienso que los hombres se creen esta mentira de que ellos no tienen voz y no tienen derecho de imponer sus ideas, sus opiniones y supuestamente arruinar la
la vida de la mujer. Entonces creo que eso es un mito que los hombres tienen que combatir porque es un llamado que el hombre tiene que proteger la vida. Entonces creo que también ese es un mito y una mentira que los hombres también han creído y creo que ahora es el tiempo de que los hombres también tengan esa valentía de alzar la voz y defender los derechos como padres, ¿no? Y derechos sobre la vida de los hermanitos que están en el vientre a punto de ser asesinados. Entonces, bueno, es una mentira que también ha afectado a los hombres a través de los años. Mira, Patti, todos los argumentos que tengamos a la mano, todos los que escuchemos, solamente hay una interrogante que vale. No importa lo que tú escuches, al final de cuentas tenemos que determinar si el no nacido es un ser humano. Si es un ser humano, es mi deber defenderlo como cristiano, como ciudadano de ese país, defender al más vulnerable. Las leyes deben de proteger a los más vulnerables. Tenemos que entonces llegar a esa pregunta, ¿es un ser humano o no? Si determinamos que lo es, entonces no hay pero que valga para abortarlo. Y mira, Patti, lo escuchamos mucho, como decíamos, en las campañas políticas. Vemos cómo en Estados Unidos en particular, esta reciente campaña presidencial, vimos cómo había una campaña enorme para convencer a los católicos de apoyar a un político que era rotundamente a favor del aborto, Joseph Biden del Partido Demócrata, a favor del aborto, todos los 9 meses hasta que naciera el niño, también fuera del vientre, sería permitido, es permitido de hecho en algunos estados dejar que ese niño muera si la madre así lo desea. Entonces, ¿cómo convencieron los católicos de que deberían de apoyar o que pueden apoyar a una persona que es a favor del aborto? Bueno, para empezar, la campaña sugiere a estos políticos que digan que ellos están personalmente en contra del aborto. Joseph Biden dijo, yo soy personalmente en contra del aborto, pero yo no puedo decirle a la mujer qué debe hacer. Yo apoyo las leyes a favor del aborto. Y lo que dicen los católicos al favor de decidir, que por cierto, de católicos no tienen nada, porque un católico no puede estar a favor del aborto. Lo que dicen es que la ley del aborto no está coaccionando a la mujer, no la está presionando ni forzando a abortar, que simplemente le permite abortar, y que también dicen ellos que algunos católicos teólogos todavía están debatiendo el tema del aborto, cosa que no es cierto. El aborto es una enseñanza perenne de la iglesia, no va a cambiar. Siempre vamos a ver en el no nacido un hermano hecho a la imagen de Dios que debemos de defender. Entonces muchos católicos, Patti, escucharon que decía Joseph Biden que estaba en contra del aborto, se sintieron ellas bien de decir, él está en contra y tiene razón, no podemos imponer nuestras ideas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos católicos están sin la formación y sin entender que lo que están diciendo es que unas vidas valen menos que otras y que está bien que las leyes no protejan esas vidas en particular. Realmente fue terrible escuchar eso, cómo justificaban, cómo usaban argumentos falaces para apoyar a un político que estaba completamente en contra del aborto. Y no se puede estar en contra personalmente, pero ser un campeón del aborto por otro. Patti. A veces las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Podemos saber las acciones de cada político y, bueno, sus acciones de él totalmente incoherente con lo que él decía, ¿no? Y siempre hemos dicho esto, Astrid, en los programas, que cuando un político no es capaz de defender lo que es lo más importante, lo fundamental, la vida dentro del vientre de su propia madre, entonces, ¿qué esperamos de este político? Esperemos de que también va a proteger a los enfermos, también le va a proteger los derechos de los inmigrantes y tenemos claro que un político que está a favor del aborto con sus acciones también va a estar a favor de la eutanasia. Entonces no podemos esperar que un político que apoya el aborto va a defender los derechos de los inmigrantes, de los enfermos y va a ser una persona que está a favor también de la eutanasia. Entonces esto es una lógica y tenemos, la Madre Angélica siempre dijo esto, Astrid, yo no voto por un político, yo voto a favor de la vida y esto es muy importante que lo hagamos porque esto es un gran cambio en los países para avalir el aborto.
Así es, Patti. Cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre argumentos que ustedes pueden ofrecer en cuanto a la lógica y la filosofía, pero para los católicos es más importante saber lo que dice Dios y qué piensa Dios de las posturas de los que se oponen personalmente, pero apoyan que el aborto se permita. Cuando regresemos en el próximo segmento hablaremos de eso. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Informe Provida. El tema de hoy es mito. Yo no abortaría, pero porque es un argumento muy común que se escucha cuando hablamos del aborto. Personas que dicen que se pueden oponer ellos personalmente, pero que no sienten que no pueden imponer sus ideas, sus creencias en los demás. Es un argumento que alimenta mucho las campañas de políticos a favor del aborto por todo el mundo, engañando a católicos pro vida, justificando un voto para políticos en México, en Latinoamérica, por todo el mundo, Estados Unidos. Hemos visto cómo han caído tantos católicos en esta retórica falaz que solamente lo que hace es hacer que el católico se deslinde del tema del aborto, cuando debemos estar involucrados para defender a los niños no nacidos. Y Patti, una buena pregunta de hacerles a esos políticos o católicos que están apoyando a estos políticos es decirles, si te opones personalmente, ¿por qué te opones personalmente? Cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué tú no tendrías un aborto? ¿Por qué tu familia, tu esposa no tendría un aborto? Para ver qué te dicen. Y tal vez tengan que enfrentar la realidad de que están diciendo que no abortarían porque saben que es un ser humano, no quieren matar a un ser humano. Y al decir eso, lo que están diciendo es que el hijo de ellos vale más, el que está en el vientre vale más que el que está en el vientre de otra mujer. Y al final de cuentas, solamente hay una sola pregunta: ¿es un ser humano el que está en el vientre? Y si lo es, tenemos que defenderlo. Patti, pero ¿qué dice Dios de todo esto? ¿En dónde vemos esta problemática en la Biblia? Por ejemplo, podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando leemos en Génesis sobre la historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Sabemos que Caín mata a su propio hermano, Abel, y Dios le pide cuentas, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y lo que contesta Caín es, ¿yo soy guardián de mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardián? ¿Y sabes qué? Sí, sí lo eres. Somos guardianes. Debemos ser protectores de los no nacidos. Son nuestros hermanitos. Dios nos pedirá cuentas de qué hicimos cuando nos enteramos de la gran matanza del aborto. Todos tenemos que sentirnos responsables por esta matanza. También en el Evangelio tenemos el episodio clásico de Poncio Pilato en Mateo. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. O sea que Poncio Pilato tenía la idea de que Jesús era inocente y pudiendo protegerlo, decidió no hacerlo. Sí, entonces se puede decir que este político era un político yo personalmente me opongo a que crucifiquen a Jesucristo, pero me lavo las manos. El que dice que no debe opinar, que no debe imponer, se está lavando las manos, pudiendo hacer un bien por ese niño no nacido, Patti. Es que la indiferencia es parte del problema, Astrid. Esto no está ayudando el movimiento pro vida. Yo pienso que muchos católicos indiferentes
tienen miedo. Así, yo pienso que la raíz de esta cobardía, la raíz de no tener conflicto es el miedo de lo que dirán las personas si yo defiendo la vida o qué dirán las personas si yo realmente argumento de que yo totalmente estoy opuesto al aborto. Entonces yo pienso que la raíz de todo esto es del católico es el miedo, el que dirán, qué pensarán de mí. ¿Sabes qué? Es mejor no tener conflicto, no tener una discusión. Entonces yo prefiero evitar todo eso y bueno, y no combatir este argumento. Entonces yo pienso que eso es parte del problema que tenemos los católicos de defender la vida. Y recordemos, Astrid, que también hay pecados de omisión, las cosas que no hemos hecho para el Señor. Y tienes toda la razón. Yo pienso que en el día de juicio el Señor nos va a preguntar, a ver, en tu generación, cuando tú naciste, millones de bebés fueron asesinados en el vientre de sus madres. ¿Y tú qué hiciste por ellos? ¿Acaso los defendiste con todo tu corazón? ¿Acaso oraste por ellos? ¿Tú qué hiciste por ellos? Y yo pienso que es una pregunta que sí nos va a hacer Dios en el día de nuestro juicio. Y mira, Patti, y no es por falta de información, en la Biblia hay más de 200 versículos que hablan de la santidad de la vida, que ese niño por nacer es un ser humano que está hecho a la imagen de Dios. Tenemos el bello Salmo 138, Jeremías 1:2. O sea, por toda la Biblia Dios nos pide que defendamos la vida. Entonces nos queda muy claro a los católicos, a todos los cristianos, que debemos de estar en contra del aborto que mata a estos seres humanos. Entonces, claramente para el cristiano nunca debe haber un pero que valga, me opongo al aborto y así, y punto final, y hacer todo lo posible para oponernos. Patti, pero algunos dicen, pero bueno, eso es tu religión y otros no creen como tú. Entonces, yo lo que contesto a eso es que mi religión me pide que yo vaya contracorriente si hace falta para defender la verdad. Y el derecho a vivir, eso es un derecho que todos entienden. La biología, la filosofía, todos lo entienden y lo aceptan. Entonces, aquí, aunque uno no sea cristiano o católico, puede estar a favor de la vida. De hecho, hablábamos de eso, Patti, que existen ateos a favor de la vida, personas seglares a favor de la vida, que entienden por biología, filosofía, que es un ser humano, pero al católico y al cristiano se nos da una tarea especial de ir en contra de la corriente. Por ejemplo, en el tiempo de esclavitud, ¿quién eran los que estaban luchando contra la esclavitud, Patti? Eran los cristianos. Y se nos decía a los cristianos, se nos dice, no impongan. Y se les decía entonces también, no impongan sus ideas. Si ustedes no quieren esclavos, no tengan esclavos, pero déjenos en paz ustedes los cristianos. Entonces, entendamos que es una tarea que Dios nos pide y con ese valor y sacrificio tenemos que salir a proclamar la verdad, Patti. Y bueno, lo que les pedimos a nuestros amigos es que siempre encuentren la manera de llegar a esa pregunta principal. Cuando alguien les da un argumento a favor del aborto, lleguen a esa pregunta principal, que es ¿quién es el no nacido al final de cuentas? En esta pregunta de me opongo personalmente, pregúntales por qué te opones personalmente para que ellos mismos te digan sus motivos, que tal vez lo más probable es que digan porque es mi hijo, es un ser humano. Si te dicen, es mi decisión, pregúntales, ¿mi decisión de qué? Siempre llega a la raíz del argumento. Y una manera también que uno puede contestar este argumento, Patti, que me parece muy bueno, es decir que, por ejemplo, con lo que acabo de decir de la esclavitud, dirías tú, yo me opongo personalmente a la esclavitud, pero los demás deben de ser libres para tener esclavos. Claro que no. ¿Por qué no? Porque si acepto que un hombre no debe esclavizar a otro hombre, que yo no voy a esclavizar a otro hombre, entonces no puedo permitir que otra persona lo haga tampoco, porque esa persona que se está esclavizando es mi hermano y tengo que defenderlo. O también en el tema del abuso infantil, el abuso de niños, que todos entienden que es algo terrible, que ocurre tristemente. Bueno, yo no abusaría a mis hijos, pero si una madre quiere abusar de sus hijos, pues adelante. Claro que no. Debemos de proteger a esos niños. Y mira, el aborto es el peor abuso infantil, Patti. Así es, y a mí siempre se me presenta el argumento de
Hola Patricia, muchas personas que me escriben por las redes sociales. Bueno, yo estoy totalmente contra el aborto, pero ¿qué tal en caso de violación? Mira, yo no voy a imponer mis ideas. Es terrible que esta niña tiene que dar luz y ver la cara de su violador en la cara de ese bebé y sufrir el resto de su vida y traer un hijo a sufrir al mundo. Y en realidad eso es totalmente, pues es una mentira, no la solución el aborto. Mira, el aborto es un acto de violencia en sí. Entonces, un aborto jamás va a sanar y curar una circunstancia como una violación. Y mira, así yo conocí una joven en una conferencia que me dio su testimonio, que se me hizo una cosa tan bella. Ella dice que fue violada, concibió y decidió tener a su bebé. Dice que su embarazo sí fue terrible porque todo el mundo le apuntaba el dedo, todo el mundo hablaba de ella y bueno, ella estaba muy triste, ¿no? Por lo que le había pasado, pero dice que cuando nace su bebé, el amor que le dio su bebé fue la luz de su vida. Dice Patricia, de hecho, este bebé, el amor que me daba, los abrazos, los besos, sanó tantas heridas, pude yo ver la cara de mi bebé y poder perdonar a la persona que me violó. Entonces, fue totalmente al contrario. Este bebé le brindó luz, le brindó esperanza y fue el motor de motivación para que ella pudiera estudiar y tener metas en su vida para salir adelante con su bebé. Entonces, bueno, el aborto nunca es una solución a una violación, a un caso de violación. Al contrario, es violencia sobre violencia y el aborto jamás va a curar a una persona que está herida. Sí, mira, Pati, también es un argumento común el del aborto que se usa y al final de cuentas llegamos en ese caso y también en el caso de oponerse personalmente a lo que es la cuestión principal. ¿Es un ser humano o no? Y si lo es, no podemos matarlo, porque decir que se debe permitir el aborto por cualquier motivo es decir que yo estoy de acuerdo con que alguien le quite la vida a alguien más. Lo que pedimos con las leyes es que, reconociendo que no nacido es un ser humano y viendo que el asesinato es un delito, que se extiendan esas leyes de protección contra el asesinato al ser que está en el vientre. Que al final de cuentas, Pati, lo hemos estado diciendo en los programas, la diferencia entre el ser no nacido en el vientre y el ser nacido que está fuera del vientre, las diferencias no son esenciales y son 4 básicas. Se las dimos la última vez en el episodio sobre los mitos, que es les dimos las siglas TANG, T-A-N-G. Las 4 diferencias entre el niño por nacer y el nacido es tamaño, es el ambiente, estar fuera del vientre o dentro del vientre, nivel de desarrollo, está más desarrollado que el otro, y grado de dependencia. El niño dentro del vientre depende de una forma distinta al que está fuera del vientre recién nacido. Entonces, realmente no son esenciales las diferencias. Al final de cuentas, uno puede entender por razón y por ciencia que estamos hablando de un ser humano en etapa de crecimiento. Si está creciendo es porque es un miembro de la especie humana. Si 2 seres humanos lo crearon, es un miembro de la misma especie. O sea, con la filosofía, la biología, podemos comprobarlo. Entonces, a final de cuentas, la ley es una ley injusta. Y las personas que digan que debe permitirse el aborto están permitiendo que otra persona mate su hijo. Y eso es lo que tenemos que entender, llegar a la raíz y ver que la ley debe de proteger a todos los ciudadanos. Pati, no estamos imponiendo religión, estamos pidiendo que se proteja el derecho básico a vivir, que todo ser humano tiene derecho a vivir. Entonces, no permitan que les engañen con estos argumentos. Ustedes hagan preguntas. Cuando alguien les lance un argumento así, hagan preguntas. ¿Por qué te opones personalmente? Para que te digan ellos sus motivos y sigue haciendo preguntas. Porque la persona que te está retando, esa persona al final de cuentas tiene la verdad dentro de ellos mismos y alguien les ha engañado. La persona que es humilde, abierta, muchos cambian de parecer al tú presentarles calmadamente, pacientemente un argumento que les haga pensar y por lo menos pónganles una duda.
También acuérdense de presentar al niño, decimos el argumento de presentar al niño, por ejemplo, en tu ejemplo, Patti, de la violación, decir, miren, les voy a presentar a este niño, con la mano hagan, señalen al niño de dos añitos, lo ves al niño, imagínatelo, pues mira, su historia es que su padre es violador, su madre fue violada, su madre valientemente eligió la vida, no cayó en el engaño del aborto, y aquí está el niño, hermoso, tú lo puedes ver. ¿Está bien que lo matemos porque su padre es violador? Claro que no. ¿Y por qué sí matar al que está en el vientre? Porque al final de cuentas no estamos aplicando los mismos derechos al niño por nacer que el que está nacido. Y las diferencias no son esenciales. Bueno, amigos, como siempre se acaba el tiempo en estos temas tan fascinantes, pero acuérdense que pueden buscarnos en redes sociales. Vamos a poner más información sobre cómo combatir este argumento tan común en la página nuestra de Facebook, Informe Provida. Y también acuérdense de buscar a Patti en sus redes sociales, a Facebook y en Instagram, Patricia Sandoval, y también tengo mis páginas en Facebook y Instagram, Astrid Bennett Gutiérrez, nuestros sitios patriciasandoval.com y el mío es somosprovida.com, donde pueden contactarnos también personalmente. Y bueno, Patti, me gustaría también dar un llamado a la acción para que puedan seguir estudiando este tema. Y acuérdense que ese es un argumento muy común, así que acuérdense, llegar a la pregunta principal cuando estemos hablando de este tema. Y también repasen el Evangelio, el texto de Pilato, Mateo 27-24, para que ustedes vean, si ustedes están viviendo o pensando como Pilato, tengamos mucho cuidado porque Dios nos pedirá cuentas. También en Abel y Caín, en Génesis 4. Estudien eso para que veamos cómo claramente Dios nos pone ahí el ejemplo de cómo debemos de defender a nuestro hermano y no ser cobardes, defender la vida, no importa el precio. Y si es posible hacerlo con buenos argumentos. Te agradezco muchísimo, Patti, tu aportación el día de hoy. Y amigos, acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.